Dios los bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidos. Cristo viene. ¿Sí escuchan? Sí. Bien. Recordemos el texto que hemos tomado de base para este estudio en 2 Corintios capítulo 10. Gracias, Carlitos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos desde el 3, dice así la bendita palabra de Dios: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, ya sabe que hay una batalla violenta que se lleva a cabo a nuestro alrededor. A ver, permítame un segundo, por favor. Ya. Entonces, es la batalla por tu mente. ¿Por qué le digo que se lleva a cabo en el exterior? Porque existe una manipulación desde fuera, y es una manipulación que se lleva en nuestra mente a través de pensamientos que se convierten en fortalezas. Por supuesto, se convierten en fortalezas cuando le damos la credibilidad. Pero dice la palabra que nosotros tenemos armas especiales, porque nuestra lucha no es contra carne, ¿no? Carne y sangre. Entonces, esta batalla es cruel, es intensa, es implacable. Y decíamos al comienzo de este estudio que esta es una batalla injusta porque Satanás nunca juega limpio. Nunca juega limpio. Y la razón por la que es tan intensa es porque tu mayor activo es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tu mente. Ese es tu mayor activo. Y entonces la palabra, tenemos la posibilidad de, con esas armas que el Señor nos da, destruir fortalezas. Hablamos de la posibilidad que tenemos de llevar todo pensamiento cautivo. Por supuesto, claro, lo dice aquí, ¿no? Destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque hablamos muy claramente que no somos lo que pensamos, ni debemos creer todo lo que pensamos. ¿Sí se acuerda de eso, no? Ojalá esté estudiando. Y empezamos pues 4 principios para ganar la batalla por la mente, que son 4 principios simples para vivir como Cristo y ser eficaces como lo fue Él. Porque si nosotros no tenemos una mente sujeta, si nosotros no tenemos una mente como la mente de Cristo, no somos útiles para el Señor.
nos seguirá manejando los rencores, los resentimientos, la envidia, la murmuración, la chismografía, hablando a ese nivel, porque el resto, realmente son manipulaciones en la carne, pero lo más peligroso son las manipulaciones en la mente. Es lo más peligroso. Ahora, ¿por qué son peligrosas? Porque tú llegas a pensar que estás bien. Como lo piensas, crees que es correcto. ¿Ya? Y nos hemos dado cuenta que, clarito lo dice aquí la palabra, destruimos los argumentos, dice, y la altivez, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hablamos de destruir las fortalezas, de llevar cautivo todo pensamiento, los 4 principios para ganar la batalla de la mente, y empezamos con el primero, que es no creer todo lo que piensas, porque lo que piensas no es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos una mente rota, una mente enferma por el pecado. Y cuando tenemos una mente así, no podemos tener la lucidez para pensar claramente, incluso para emitir un juicio, no tenemos nosotros la claridad, porque siempre vamos a estar sesgados en nuestra mente, porque nuestra mente está sucia por el pecado, tenemos una mente rota, les decía. ¿Y cómo hacemos entonces para vivir como Cristo? Hablamos sobre proteger nuestra mente de la basura audiovisual, ¿no? Porque hay basura, a veces pensamos solo en el cine, en la televisión, hay basura en lo que vemos en la calle, hay basura en lo que escuchamos a veces, ya, en lo que se escuchan a veces en los chismes, en las murmuraciones, es basura. Nunca permitas que hablen de un hermano. No lo permitas. Y si alguien está hablando contra un hermano, coge a ese hermano y llévalo delante del que está hablando. Y verás que el otro echa a correr. No permitas que hablen contra un hermano. No te contamines en eso tan craso. Protege tu mente de la basura entonces. Y empezamos. Porque otra de las formas para vivir como Cristo y ser eficaces como Él y para Él es, y escúchelo bien, es nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Empezamos mirando eso, el culto pasado, nunca dejes de aprender. La tercera cosa para aprender y enseñar a otros en esta batalla por la mente es nunca dejar de aprender. Aquí es una exhortación a aquellos que poco les gusta aprender y las cosas que sí les gustan aprender son las cosas que no les conviene aprender. ¿Cierto? Nunca dejes de aprender. Conviértete en un aprendiz de por vida. De por vida. En cualquier cosa, hermano. Es importante en la vida espiritual. Y es importante en cualquier cosa, ya sea lo que sea, si eres un médico, un ingeniero, si eres un maestro, si eres un artesano. Yo me doy cuenta que así uno, por ejemplo, incursiona en la carpintería, hay tantas cosas que aprender, hermano. Uno no puede decir que ya se la sabe todo, hay muchas cosas que aprender. El hermano Franklin en mecánica, ¿no? Muchas cosas que aprender. Siempre, pero entonces uno debe tener la humildad para aprender. Por eso les digo que debemos ser aprendices de por vida, amar el conocimiento, amar la sabiduría. Aprende a amar el acto de aprender. Amar el acto de aprender es sacar el tiempo y tener la disposición para venir a un culto, porque aquí vienes a aprender, ¿cierto? Porque si tú piensas que ya te la sabes toda, pues entonces ¿para qué vienes? Pero eres el más ignorante de todos. Alguien dijo, solo sé que no sé nada.
Así que aprende a amar el acto de aprender, porque la palabra discípulo, ¿qué significa? Aprendiz. Eso significa. Por eso la iglesia a veces tiene muchos simpatizantes, pero no tiene discípulos. Porque al discípulo le gusta aprender. Aprender. No puedes ser un discípulo de Cristo sin ser un aprendiz. No puedes. Nadie puede quitarte el deseo de aprender, a no ser que tú no quieras aprender. No, pues es que a mí no me gusta, es que esto, que aquí, que por acá y etcétera. No, hermano. En el lugar donde haya posibilidad de aprender, hay que estar ahí para aprender. Amén. Siempre, 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 siempre. Siempre. Las personas que hemos admirado más como personas intelectuales y muy inteligentes, todos tenían su estudio. ¿Y qué? Estudiando, aprendiendo. Aprendían. Solo a los ignorantes y a los necios uno los puede escuchar diciendo que ya se lo saben. Porque del resto los inteligentes saben que necesitan aprender más. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, aprended de mí. Entonces, para aprender de Él necesitamos estar bajo el yugo de Cristo. Necesitamos. Por eso dice, tomad, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nadie puede aprender de Él si no está bajo el yugo de Cristo. Pues no puede. Porque es estando bajo el yugo de Cristo donde nosotros aprendemos, porque Él nos va a enseñar por dónde caminar, para dónde tenemos que girar, si es a la derecha o a la izquierda. Y Él nos va a decir en qué momento detenernos. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Por eso les preguntaba qué hacemos cuando tomamos un yugo. Es que tú compartes la carga con otro. Por eso les hablé, ¿se acuerda? Que en una yunta de bueyes siempre ponen un buey viejo con un joven. Para aprovechar la fortaleza del joven, pero la sabiduría del viejo. Aquí que habrá jóvenes o viejos. Bueyes habrá. Porque toros sí he visto algunos. Pero usted sabe que para que un toro se convierta en buey, ¿qué hay que hacer? Ya se imagina. Entonces hay muchos toros. Por eso lo que se ofreció en el altar, cuando Elías quiso definir al pueblo, dice que tomó no un buey, sino un toro. Porque los toros tienen que ser humillados. Los toros hacen lo que se les da la gana, agarran para donde quieran y si es posible cornean al mismo dueño hasta que lo cogen y ya quedó un buey. Y el buey es manso. Amén. Si hay toros entonces aquí. Bueyes tampoco. ¿Qué era lo que había al lado del buey en el pesebre? Entonces, ¿qué haces cuando tomas un yugo? Compartes una carga con otro, aligeras una carga y Jesús quiere que aprendamos de Él. Ahora, ¿cuál es el problema? Mire, muchas personas actúan como si su educación terminara el día de su graduación. ¿Ya? Hay que decir, ay, por fin me gradué, ay, ya no volver a coger el libro, yo no quiero saber nada del libro, y hasta ahí llegó. Muchas personas actúan de esa manera. He conocido a muchos pastores que nunca se preocuparon en aprender más, porque según ellos todo está en la Biblia, decía. Todo está en la Biblia.
¿Ya? Y entonces tomaban la Biblia, es que todo está aquí, uno no necesita otro libro, todo está aquí, decían ellos. Nunca han leído un libro, no han estudiado nada más, nunca han tomado otra clase después de que terminaron la escuela, nunca, no, ¿qué le pasa? Ni que estuviera loco. ¿Qué te parece eso? Ser un discípulo significa ser un aprendiz. Y si nosotros queremos aprender, necesitamos estar siempre estudiando. Siempre. Todos los líderes deben primero ser discípulos. ¿Oyeron? Todos los líderes necesitan ser primero discípulos. O sea, todos los líderes necesitan ser primero ¿qué? Aprendices. Aprendices. Porque en el momento en que tú dejas de aprender, dejas de liderar. ¿Oíste eso? Si tú te sientes muy líder con lo que sabes hasta ese momento, en algún momento a alguien le gusta estudiar, te va a superar. Te va a superar. No, pero es que como al final el llamamiento viene de Dios y Él es el que respalda. Correcto, Él es el que respalda. Pero Él te está diciendo, nunca dejes de aprender. Porque si yo digo, yo ya he leído la Biblia tantas veces y conozco esto, estoy cerrando mi mente a cualquier otro conocimiento que Dios me quiera dar. Ser un discípulo entonces significa ser un aprendiz, y en el momento en que dejas de aprender, dejas de liderar, las iglesias en crecimiento, ¿qué requieren? Pastores en crecimiento. Y en el momento en que dejas de crecer, tu iglesia deja de crecer. Mire, por eso a mí me preocupa mucho el tipo de enseñanza que hay que llevarle al pueblo. Y esa ha sido la preocupación que yo le he dicho a los hermanos con los que compartimos la predicación. Llevar cualquier cosa, como alguna vez me dijo un pastor, me dijo, lleva el mensaje esta noche. No, pues, ¿cómo vas a decir apenas ahorita? Yo necesito preparar. Ahí dales cualquier cosa, me dijo. Y las cosas no son así. Las cosas no son así, hermano. Eso no es darle cualquier cosa. Puedes aprender de alguien si solo conoces las preguntas correctas. Mira que la Biblia dice, ahí en Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Pero el hombre de entendimiento, en otras palabras, puedes aprender de alguien si solo aprendes a extraer su conocimiento. Es importantísimo eso. Por eso cuando yo tengo el privilegio de conocer a una persona interesante, me gusta sentarme a hablar para ver qué puedo aprender. ¿Cierto? ¿Cómo lo haces? Lo extraes haciendo preguntas. Por eso los lunes, ¿qué hacemos? A ver, preguntas, pregunten hermanos, pregunten. Y con las preguntas han salido temas bastante profundos, bastante interesantes. Todos sabemos cosas que otros no saben y otros saben cosas que nosotros ignoramos, hermano. Eso es así. Debemos entender eso. Es por eso que la Biblia dice, y subraye ese versículo en su Biblia, en Proverbios 27, 17. Búsquelo para que lo subraye. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. ¿Qué dice? Antiguo Testamento, ¿eh? El hierro con hierro se afila. Ni se le ocurra a usted afilar hierro con mantequilla o con una papaya. Hierro con hierro se afila, dice. Pero si vas a aprender realmente, necesitas una cualidad en particular. ¿Cuál es? Humildad.
Humildad. Humildad. ¿Por qué Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes? Como dice Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque los humildes son enseñables, a los humildes se les puede enseñar, porque los humildes están dispuestos a recibir la enseñanza porque ellos quieren aprender. Hay personas que están simplemente ahí para contender, para controvertir, para hacer discusión. Y que la discusión es buena cuando es sana, por supuesto. Lo hemos visto en los discipulados de los lunes. Cuando nos podemos hablar, hay hermanos que dicen, pero hace una pregunta y puede preguntar, pero yo no estoy muy de acuerdo en esto. Y llegamos a enseñanzas muy especiales, ¿cierto? Entonces, los humildes son enseñables. Prefiero admitir que no lo sé todo y no pretender que lo sé todo y no aprender. Yo prefiero asumir que no lo sé todo. Amén, hermanos. Yo prefiero admitir eso. ¿Por qué? Porque puedes aprender de cualquiera. No menosprecies a nadie, tú puedes aprender de cualquiera. Yo les decía, yo he aprendido de iglesias más grandes que la nuestra, así como he aprendido de iglesias más pequeñas también. He aprendido de hombres mayores que yo, así como he aprendido de hombres más jóvenes. Aprendo de personas que no me quieren, imagínense. Aprendo. Porque a veces uno puede prejuiciarse y como sabe que una persona como que a uno no lo traga de a mucho, inmediatamente uno le pone una barrera y no aprende nada. No, hay muchas cosas que puedo aprender, incluso de los que no me quieren. Aprendo de los críticos, aprendo de las personas que me malinterpretan por completo. Puedes aprender de cualquiera. Incluso puedes aprender de tus enemigos. ¿Oyeron? Puedes aprender de tus enemigos. Porque aprender de tus enemigos es una forma de ser más inteligente que tus enemigos. Precisamente, ¿por qué? Porque la mayoría de tus enemigos se prejuician contra ti. ¿Ya? Entonces tú puedes aprender de tus enemigos y es una forma de ser más inteligente que tus enemigos. ¿Por qué? Porque si tus enemigos aprenden solo de sí mismos, ellos aprenden, pero si tú aprendes de ellos, entonces sabrás más que ellos. Porque lo que ellos saben más, tú lo sabes. ¿Sí entiende? Por eso no discrimina a nadie. Usted puede aprender de todos. De todo puede aprender. Incluso puede aprender cómo no se deben hacer las cosas, pero aprende. ¿Cierto? Pero aprende. Proverbios 18:15, se lo voy a leer en la nueva versión de las Américas, dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento. Eso es inteligencia, ¿no? El corazón del prudente adquiere conocimiento. Eso es una señal de inteligencia. O sea, el corazón prudente, ¿qué es lo que hace? Aprende, aprende, aprende. Y el oído del sabio busca el conocimiento. Porque hay que buscarlo, hermano. Hay que buscarlo. Sí, a veces es incomodarse en llegar hasta acá a un discipulado y tener que verme la cara. Sí, de pronto es incomodarse. Pero como no me viene a ver a mí, sino lo que de Dios puede usted recibir a través de mí. Por eso dice aquí clarito, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. ¿Sí se da cuenta, no es cierto? El corazón, ¿qué hace? Adquiere conocimiento. Pero el oído, ¿qué hace? Busca. Usted tiene que saber qué escuchar y estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a escuchar. Necesitamos estar ansiosos por aprender y estar dispuestos a escuchar. Yo les decía de un viejo cliché que dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Por lo que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Así usted le digan boca de bagre, pero es una sola.
es una sola. Pero ojos, ¿cuántos son? Dos. Orejas, ¿cuántos son? Dos. Entonces hay mucho que escuchar, mucho que ver y poco que hablar. Proverbios 10:14 dice, los sabios atesoran el conocimiento. Los sabios atesoran, porque el conocimiento es, mire, a mí lo que me decía el Señor, y escúchelo, hermano, usted no se va a llevar un centavo de aquí. No se va a llevar un centavo, nada. Pero si hay algo que se va a llevar de esta tierra es conocimiento. Y escúchelo, escuche lo que le dijo. Porque allá usted tiene que dar razón de su salvación. Ahí no es que ya estoy ganado. Bueno, permítame, yo le voy a aclarar esto. Según las Escrituras, el conocimiento es lo único que debemos almacenar. Óigalo bien. No es el dinero, es el conocimiento. Jesús dice que no debemos acumular dinero, no acumules tesoros, dice, no almacenes posesiones materiales donde la polilla y el óxido descomponen. Más bien acumula conocimiento, porque el conocimiento es mucho más importante que el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Pocos, ¿no es cierto? ¿Usted sí cree eso? ¿Que el conocimiento es más importante que el dinero? ¿Sí lo cree usted? Siguen siendo pocos. ¿Y por qué? Porque la mayoría piensa que es más importante el dinero. Mira, yo tenía una amiga que decía, el dinero está, el dinero ya está hecho. El dinero no hay que hacerlo, el dinero está. Lo que pasa es que hay que tener el conocimiento para que ese venga y pase por uno. O sea, ¿qué necesita? El conocimiento. Porque tú puedes anhelar el dinero, pero no te va a llegar sentado. Por eso, siempre puedes obtener más dinero, pero se quedará aquí en la tierra, pero el conocimiento es algo que llevarás contigo al cielo. Acuérdese de eso. El conocimiento es lo único que tú vas a llevar al cielo. Porque ¿dónde se almacena el conocimiento que tú tienes? En tu alma. ¿Y tu alma para dónde se va? Para el cielo. Sí, dígalo, Teresita, dígalo así con confianza, ¿no? El resto, pues a saber. Al cielo. Y allá va a estar. Entonces, yo me permito darle unas sugerencias para crecer en conocimiento. Y lo hago con todo el respeto, porque no significa, no, es que lo que pasa es que yo no tuve la posibilidad de estudiar, yo a duras penas sé que 1 más 1 son 3, ¿no? No tuve yo la posibilidad de ir a un colegio, menos a una universidad, no me gusta leer. Entonces, el problema es que el problema es que Dios te dio un cerebro. Dios te dio un cerebro, te dio sentidos y te dio la posibilidad de adquirir conocimiento. Él te dio la posibilidad. Ahora, Él te da la posibilidad, pero tú lo niegas. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Y no faltó conocimiento porque no había, dijo. Lo rechazaron, dijo. Lo rechazaron, por eso fue destruido. Rechazaron el conocimiento. Yo a ustedes les digo, bueno, escuchen las noticias y miren y empiecen a relacionarlo con la palabra. Lean libros, les dijo, lean. Les doy nombre de libros para que lean. Por supuesto, no tengo que decirles que lean la palabra porque se supone que es algo que ustedes deben hacer. Pero les digo, mira, hay un libro muy interesante que es esto. Yo veo personas que inmediatamente apuntan y ojalá.
busquen adquirirlos, ¿no? Pero porque tener el nombre ahí en el cuaderno, ¿para qué? Que busquen. Ahora hay posibilidades de adquirir libros a buen precio. Antes era un problema. Ahora usted puede adquirirlos a buen precio. ¿Ya? A mí me encantaría, por ejemplo, lo que estamos hablando sobre los tribunales del cielo, me encantaría que tengan toda la inquietud de estar ustedes leyendo para cuando yo les lleve el mensaje desmenuzado, ustedes puedan entenderlo más fácilmente y puedan hacer preguntas. Pero lean, hermanos. Lean, lean, lean. Aquí dice, nunca dejes de aprender, nunca dejes de aprender. No, pero es que yo a esta edad tengo que aprender es cómo morirme. No, Señor. No. Dios es el único que dice hasta aquí es y mientras ese día llegue, sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Nunca es tarde. Amén. ¿A cuánto les gusta leer? A ver, levanten la mano. Bueno, más bien bájenla. ¿A quiénes no les gusta leer? Ahí está. Ahí está, 3. ¿Cuántos no saben leer? No, porque hay que preguntarlo también. O sea, todos saben leer. Ya. A los que les gusta leer, ¿qué les gusta leer? Porque se puede leer basura también. Se puede leer basura. Y a los que no les gusta leer, reciban estas sugerencias para crecer en conocimiento. Mire, leer es supremamente interesante y leer es una compañía poderosa. Y encima de todo eso uno aprende. Porque en un tiempo nos viciaron el entendimiento diciendo que no, que uno se pone a leer libros que no sean la Biblia, eso es pecado. Que va, hombre. Eso es menospreciar a hombres de Dios, que recibieron de Dios también. Entonces, una de las maneras en que puedes acumular conocimiento es comenzar poco a poco una biblioteca familiar. ¿A usted le gusta leer? Me encanta. ¿Cuántos libros tiene? 1. ¿No? 1, porque al que le gusta leer, tiene algunos libros porque los compra. Es otra cosa, ¿no? No robe libros. Eso no sabía, eso no sé. Entonces, comience haciendo una biblioteca familiar piadosa, por supuesto, con buenos libros. ¿Sí? Empiece haciendo pero si va a ser la colección de Cosmopolitan. Ya no hay, ¿no? Cosmopolitan. Eso en la época suya, Pastor Díaz. Sí, en mi época había Corintellado. Ahora hay otras basuras similares. Y comience a hacer una biblioteca y déjela como un legado para la próxima generación. Yo sí les tengo claro, a mi casa le digo, si yo me muero, ni se les ocurra regalar los libros. Cada uno coja y haga uso de ellos y déjelo para la próxima generación. ¿Ya? Yo empecé a coleccionar libros cuando tenía como 16 años. Me acuerdo que el día de mi cumpleaños me dijo, ¿qué quiere? Iba con mi mamá. ¿Qué quiere para su cumpleaños? Le dije, yo quiero una afiliación al Círculo de Lectores. Había en esa época, ¿no? Y me acuerdo el primer libro que pedí que se llamaba La fiesta del rey Acab, que aún está por ahí. Porque me gusta leer. He leído aplicadamente, tengo muchos libros, gracias a Dios, en mi biblioteca, y el problema es que quiero más, porque tengo bastantes, pero quiero más. Y
Aprendí desde joven que el impacto en tu vida, y escúchelo bien esto, y ojalá también sea para usted un impacto. Aprendí que el impacto en tu vida será en gran parte la gente que conoces y los libros que lees. Esas son las cosas que van a marcar mucho tu vida. La gente que conoces y los libros que lees. Así que decidí ser intencional en esas dos cosas, valorando a las personas que me he encontrado y que he visto como interesantes, personas que he buscado tener más relación con ellos para escuchar, para aprender y por supuesto leer. Y cuando tú comienzas a construir una biblioteca de libros cristianos, y hay otros que no son cristianos pero son interesantes. Ya. Hace poco me llegó un libro que se llama El segundo cerebro. ¿Usted sí sabe cuál es el segundo cerebro? Ah, el sistema digestivo. El sistema digestivo ha sido el segundo cerebro, que hay neuronas en el sistema digestivo. Uno pensaba que neuronas solamente había en el cerebro y resulta que también hay en el sistema digestivo. El sistema digestivo actúa muchas veces separado del cerebro. Pero bueno, ese no es el tema. Ya. Así que, dos veces en el libro de Proverbios se nos dice, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Porque si vas para la eternidad, hermano, eso es lo que te llevarás contigo. El conocimiento, la sabiduría, es lo que llevarás contigo. No te vas a llevar ni el carro, ni la finca, ni el negocio, ni el dinero en el banco, no te vas a llevar nada de eso. Pero hay muchos que se preocupan más por eso que en adquirir conocimiento. Entonces, esto que viene, tómelo a nivel de información. Si realmente quieres crecer en conocimiento y crecer en tu mente, te sugiero este enfoque. Mira, lee, por ejemplo, sobre los primeros 1500 años de la historia de la iglesia. Hace poco escuchaba a un cura que anda por ahí que le gusta contender con los evangélicos, diciendo que la iglesia verdadera es la iglesia católica y que es la primera iglesia, dice, ¿no? Que es la primera iglesia y que del resto todos somos pero advenedizos en esto. Y entonces yo me ponía a escuchar y efectivamente la primera iglesia es la católica, pero no la católica, apostólica y romana. Es la iglesia católica, porque católico, ¿sabe qué significa católico? Universal. Universal. O sea que la iglesia católica, cuando habla de todos los creyentes, es la primera iglesia. El problema es que luego vino la católica, apostólica, romana. Pero eso vino mucho después. Y son cosas que tú debes saber, porque en algún momento te pueden corchar con esa pregunta. Y sobre todo si te encuentras con este cura toro, ese sí es más peligroso que un barbero con hipo, decían, ¿no? Muchas personas actúan como si nada hubiese sucedido en el tiempo entre el apóstol Pablo y Martín Lutero. Pero Dios estuvo trabajando todo ese tiempo. ¿Cierto? Porque usted lee la Biblia y terminó Pablo y Juan y ahí acabó. Y después viene la reforma con Martín Lutero. Piensa que, y ese espacio de tiempo que Dios, antes que Martín Lutero, por ejemplo, estuvo Juan Hus. Pero hay que saber eso. Por eso es importante que a usted le guste conocer, que quiera aprender. Porque si no nos volvemos, como dicen en el Ecuador, ¿cómo es, hermano? Curuchupas, ¿no?
Acá decimos beatos. Ya no sabemos más sino lo justo, y si alguien te pregunta algo más, ahí le echas la culpa al pastor que no es capaz de enseñar. Dios estuvo trabajando todo ese tiempo y estamos desechando al Dios de la iglesia para pensar que Él no estaba teniendo su palabra fielmente enseñada durante esos tiempos. Durante esos tiempos estuvo siendo enseñada la palabra. Lea un libro interesante que se llama Los Generales de Dios, son 2 tomos, 1 y 2. Es muy especial, es una lectura muy especial. Lee también los últimos 500 años desde la Reforma, o sea, desde Martín Lutero, 500 años después. Lee de los últimos 100 años, de dónde vienen los pentecostales, de dónde nació ese movimiento pentecostal. ¿Qué pasó en esa calle en California llamada Azusa, donde hubo una convención de iglesias y hablaron en lenguas y todo? ¿Qué pasó? ¿Sabía usted eso? Ahora, pues eso no es mi interés porque eso no me sirve para la salvación. Claro, claro que no le sirve, pero si es que usted es salvo. Porque si usted es salvo y tiene la seguridad de ser salvo, le gustaría saber de la iglesia a la que usted pertenece, que es la iglesia de Jesucristo. Y lee finalmente autores contemporáneos de los últimos 10 años. Ahí está del que estamos estudiando Los Tribunales del Cielo, que es Robert Henderson. Ahí tenemos a David Wilkerson. David Wilkerson escribió un libro, ya murió, se llama La Visión. Y si usted lo lee, es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Si quiere, meta ahí a Wesley, meta a Spurgeon. ¿A quién? A Calvino, Juan Calvino. Juan Calvino tiene unos estudios sobre el libro de Romanos. Poderoso. ¿Ya? Pues no importa que le quite tiempo de ver televisión, mejor. Pero aprenda, hermano, por Dios, aprenda. Esto es, mira, nunca dejes de aprender, porque resulta que si la batalla en este último tiempo va a ser luz contra luz, no significa que el diablo se te va a presentar con cueros, con tridente y con rabo. Vas a enfrentar personas que van a controvertir tu fe y lo van a controvertir con argumentos. Y ahí no es cuestión de que usted se ponga ahí a llorar y diga, ya lo voy a llamar a mi pastor. Porque no, es usted el que tiene que contender por la fe. Es usted el que tiene que hacerlo. Por eso me preocupa mucho. Yo les decía a ustedes, tenemos que organizar con los hermanos ancianos una serie de temas sobre lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. Sobre la Agenda 2030, sobre el globalismo, sobre el nuevo orden mundial, sobre lo que es Palestina. A la final, ¿quién es el dueño de ese territorio? Si los israelitas o los palestinos. ¿Ya? Yo conocí a un palestino aquí y me entró ahí porque tienen almacén, ¿no? Me mostró un afiche grande y con palabras en el idioma de ellos, y cuando vi la palabra paz, le digo, oiga, es bastante parecido, ¿no?, al hebreo. En hebreo es shalom, en ellos es shalom, algo así, ¿no? Shalom. ¿Cómo se le ocurre? Casi me saca. ¿Ah? ¿De dónde viene esa pugna? ¿De dónde viene ese problema? Pero usted tiene que saberlo. Ahora, usted se preocupa por eso si tiene la seguridad de la salvación. Porque si usted tiene la seguridad de la salvación, ¿qué es lo que hay dentro de usted? Deseo de aprender. Preocúpese, hermano, si usted dice que es salvo y anda fresh.
anda tranquilo, no le interesa nada, todo está bien, porque el verdadero creyente es un aprendiz, porque el verdadero creyente es un discípulo. Amén. Mucha gente conoce todos los libros contemporáneos y ninguno de los clásicos, y hay libros clásicos, hay libros clásicos. Como el que decía el hermano, por ejemplo, ese de El estudio de Romanos de Juan Calvino. Ese es clásico. Ese es muy especial leerlo. Pero debemos entender que Jesús no solo comenzó a construir su iglesia en el año 2000. Él ha estado trabajando en y a través de su cuerpo durante 2 milenios y puedes ahorrarte mucho tiempo si aprovechas toda la tradición. Pero si solamente estás... Ahora, hay libros que nos sirven, ¿no? Hay un libro que no me gusta a mí, se llama La Cuarta Dimensión. No me gusta. Yo por eso no lo recomiendo. Y yo los libros que les recomiendo, los recomiendo bajo mi responsabilidad. Pero hay libros que no los recomiendo. Hay un libro que es Mi compañero el Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Yo no lo recomiendo, hermano. Ahí sí es preferible que se lea unas 3 revistas del Santo, el Enmascarado de Plata. Ya, yo no le recomiendo eso. Es aconsejable aprender de la experiencia. Oiga, es aconsejable aprender de la experiencia, pero es más inteligente aprender de las experiencias de los demás. ¿Sí o no? Es más inteligente. No, es que uno tiene que sentirlos. Bueno, si usted quiere. ¿Usted quiere saber qué se siente cuando se quiebra una pierna? Pregúntele a un hermano que se quebró. No, es que yo quiero sentirlo. Ah, bueno. Ya es problema suyo. También es más fácil, ¿no es cierto? Es más fácil aprender de las experiencias de los demás. Pero para que usted aprenda de las experiencias de los demás, debe tener la humildad de recibir ese conocimiento. Correcto. Ahorra mucho tiempo y nos salva de cometer los errores de los demás. Así que la idea es leer, leer, leer. Yo por lo menos estoy constantemente leyendo. Quiero estar constantemente leyendo. He leído por eso le digo, en mi casa hay, los que conocen, cantidad de libros. He leído a John Wesley, he leído a Spurgeon, a Martín Lutero, a Juan Calvino. Ese libro bonito que me parece a mí, El progreso del peregrino. Ya, si le gusta a usted tipo novela, léalo. Porque es un clásico de la literatura cristiana. El progreso del peregrino. Escrito hace casi 200 años. ¿Ya? Es mejor que el manifiesto del Partido Comunista. ¿No? O el Capital. ¿Cuál es otro? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Esos nombres, si lo quiero, si lo quiero. No, no lo quiero. No pierda tiempo. Entonces, es un orgullo pensar que los líderes del pasado no tienen nada que enseñarnos. Yo me he dado cuenta, en realidad, perdí yo unos 2 o 3 años pensando que en realidad era malo leer libros de otros autores, que tenía que solamente leer la Biblia y las publicaciones que salían de ese ministerio y no más. ¿Por qué? Porque es un orgullo pensar que los líderes del pasado no tienen nada que enseñarnos. Juan Calvino, porque me lo recordó hermano, Juan Calvino es poderoso para enseñar, hermano. Hay un librito chiquito también, se llama Confesiones, escrito por Agustín de Hipona. Léalo. Y son baratos. En vez de comprarse una hamburguesa, se compra un librito.
Realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Si se presenta como nuevo, entonces no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es eterna. Tengo la última revelación. Oh, échele ojo a este compadre. Échele ojo a este. Porque fue verdad hace 1000 años y será verdad dentro de 1000 años. Que tengo la última revelación, la última verdad. No, no, si la verdad ya estaba. La verdad nunca se inventa. La verdad se descubre. Amén. La verdad se descubre. Y si Dios lo ha demostrado como verdad, alguien más en la iglesia lo ha visto antes. Por eso es que pecan algunas. No, es que nosotros recibimos de Dios, esto es lo último en Guaracha, dice. No, Señor, si piensa que es lo último en Guaracha, es falso. Porque Dios ha estado trabajando durante muchos años y la verdad la ha mantenido. No es que Él va a venir a revelar una verdad ahorita. O sea que los de antes, ¿qué? Se perdieron porque no pudieron conocer esa verdad. Amén. Lo que pasa es que en este tiempo, como es el tiempo final, Dios se ha preocupado y se ha ocupado de que el conocimiento llegue. Pero necesita un pueblo humilde. Necesita un pueblo de aprendices. Necesita discípulos. Amén. De hecho, si alguna vez se te ocurre una verdad que nadie más ha visto, puedo decirte que estás torcido. La Biblia dice, Proverbios 10:14 dice, los sabios acumulan ciencia. Y aquí está Proverbios 19:8 dice, adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Mire qué tremendo esto. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Debemos hacer tiempo para pensar, hermanos. Debemos hacer tiempo para pensar. Ojalá a nuestros jovencitos les inculquemos eso. Ya, si no te gusta leer, haz que tus hijos adquieran ese hábito. Cómprale libros. Cómprale libros. Lean. Pero es que como a mí no me gusta leer, mis hijos tampoco leen. Yo así le rompo donde los vea leyendo. No, Señor, no. Debemos hacer tiempo para pensar, planifícalo en tu vida, diseña un equilibrio entre hacer y pensar. Oiga, los necesitamos ambos en nuestras vidas, hacer y pensar. ¿Por qué? Porque hay necesidad de conocer, de tener conocimiento de lo que vas a hacer. Y necesitas hacer lo que conoces. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Se le contará como pecado. A partir del próximo viernes, yo les voy a hablar sobre, si quiere dejar el título, sobre 5 niveles de aprendizaje. A mí me interesa que esta congregación sea una congregación que piense. Me interesa mucho eso. Sí, me interesa que usted empiece a amar el conocimiento. Porque yo, más abajo, le voy a leer esto, mire. Porque estos 5 niveles de aprendizaje no es que yo me los inventé. Y es una pedagogía del discipulado que debemos tratar de implementar aquí, en Belén Efrata, en todos los discipulados. Pienso que la salud de una iglesia, y escuche bien esto, pienso que la salud de una iglesia no se puede juzgar por la cantidad de gente que tiene, sino por la capacidad de hacer discípulos. Porque hay quienes sacan pecho diciendo, no, es que la iglesia son 1000 personas, hacemos 10 cultos al día, pero si hay discípulos. ¿Ya? Empezó a hacer frío. ¿Ya? La iglesia
Por ejemplo, si ustedes captan el mensaje y empiezan a preocuparse por aprender, ahí se va a reconocer la sanidad de una iglesia. ¿De qué me sirven a mí personas que vengan a dormir? ¿De qué? No sirven ni de estorbo porque se quitan. ¿Ya? No sirven. Entonces es importante gente que esté. Quiero más y más. Entonces se convierten en aprendices, son discípulos, y esas son las personas a las que Dios va a tomar para enviar en este tiempo final. Pero si está convencido que lo van a mandar de misionero a enseñar a dormir a otra parte, no hay ese ministerio. No hay ese ministerio. No lo hay. Permítame que yo sea así. ¿Por qué? Hermanos, son 36 años ya por la misericordia de Dios en este camino. Y creo que lo que me ha enamorado más del Señor es siempre buscar aprender más de Él. Usted deje de aprender más de Él y el pabilo ni siquiera va a humear, se va a apagar. Se va a apagar. Porque Él dice, no quebrará la caña cascada, ¿no? Entonces todo el mundo está aseguradísimo, es que es una promesa de Dios. Claro, es una promesa de Dios, pero para aquellos con los cuales tiene un propósito. No, y Dios puede tener un propósito conmigo. Es que si Dios tiene un propósito contigo, eso tiene que verse en tu vida también. Debes sentir algo demasiadamente especial dentro de ti, que te impulsa a estar aprendiendo más, a estar leyendo, a buscar su palabra. Hay tantas cosas. Estaba mirando un estudio. Para Dios no hay milagros pequeños ni grandes, simplemente milagros. ¿Ustedes se acuerdan con Eliseo que creo que pasó? Que estaban algunos talando un bosque y les cayó un hacha. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído ustedes eso? Se preocuparon mucho, ¿por qué? Porque encima del hacha era prestada. Y creo que estaban dándole así, voló el hierro al agua y se hundió. Y se acongojaron mucho porque el hacha era prestada. Y lo mandaron a llamar a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Hizo flotar el hacha. Oiga, hizo flotar el hacha. Entonces uno se pone a pensar, no, pues Señor, habiendo tantas necesidades, y ponerse a hacer flotar un hacha. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Para mí no hay milagros grandes ni milagros pequeños. Hay respuestas a la oración, simplemente. Amén. Pónganse de pie. Quedamos entonces en los 5 niveles. 5 niveles de aprendizaje. Ahora quiero que usted sea sincero con usted mismo. ¿Cuántos tienen problemas en esa área de su vida? ¿En cuál área? No les gusta leer, no les gusta aprender. ¿Ya? Pero a usted le gustaría mucho leer. No le voy a prestar libros. No presto libros. No presto libros. Ya.
No crea que es un robo santo robar un libro, no. Venga, hermano, lloremos por eso. Porque si tú te pones a pensar, generalmente dices que no me gusta leer. ¿Tú crees que el Señor te mandó a esta tierra? Y una de las características es, a este no le va a gustar leer. No. Hay prejuicios en tu mente. Hay prejuicios. ¿Sí? Hay prejuicios. No, es que qué pereza, es que ¿quién me pasa las hojas? No, hay prejuicios. ¿Cierto? ¿Y dónde sale eso? En la mente. Son fortalezas. Son fortalezas que hay que eliminarlas. ¿Usted quiere hacerlo? Entonces pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios. Y empiece a tratar de comprar libros cristianos. Si usted quiere, yo le puedo aconsejar. Empiece haciéndolo. Y empiece a disfrutarlo leyendo el libro con la Biblia y al lado, comprobando los versículos bíblicos, ampliando su conocimiento. Amar el conocimiento, dice. Si es que a usted le importa, pues. Si no le importa, no hay problema. Porque sabes que la iglesia en este tiempo, más que en cualquier momento de la historia, la iglesia en este tiempo necesita ser una iglesia entendida, preparada. Por eso Dios preparó a un Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Y ahora tenemos nosotros todas las ayudas disponibles, tenemos libros electrónicos, tenemos libros baratos, tenemos internet. Si usted no quiere comprar, hay libros que usted los puede sacar, bajar por internet, los lee ahí en la pantalla de su celular o lo que sea. Pero hermano, preocúpese por hacerlo. Empiece por poco. Empiece leyendo unas 2, unas 3, unas 4 páginas. La primera semana, después diga voy a leer 5, 6, 7, 8 páginas. Y se va a dar cuenta que va a llegar un momento en que no va a soltar el libro hasta que lo acabe. Levanta tu mano derecha, yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Que el propósito que Él tiene con esta congregación se cumpla en tu vida. Él quiere una congregación especial. Especial. Él quiere una iglesia que piense, una iglesia que reciba el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que ame el conocimiento. Una iglesia que no sea perezosa, que no sea indiferente, que no sea negligente. Él quiere una iglesia preocupada por aprender más de Él. Porque hay tantas cosas en la Biblia que tú no entiendes. Y hay tantas cosas que Dios quiere enseñarte. Pero el pueblo, dice, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento que yo les ofrecí. Por eso hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Y en el nombre que es sobre todo nombre, desato tu mente de todo prejuicio que te haya llevado a pensar que tú no tienes la inteligencia, que tú no eres capaz, que tú no fuiste preparado para eso. Tú fuiste hecho por Dios y Él está recuperando en ti su imagen y su semejanza. Así que si estás en este lugar y sientes la seguridad en tu corazón de que Él puso sus ojos en ti, Dios tiene un propósito contigo. Y Él quiere una iglesia que piense, una iglesia que reflexione,
Una iglesia que humildemente le diga, Señor, quiero saber más de ti. Así que lucha contra esos pensamientos, lucha por tu mente, desaloja esos pensamientos, no vienen de Dios. Si Dios te está hablando de eso es porque Dios quiere que haya un cambio definitivo en tu vida. Amén. 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 Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dile, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Porque tú no solamente predicas, tú enseñas también, Señor. Y nos has hecho entender que este es un tiempo que debe ser usado en enseñanza. Porque el pueblo ha recibido mucha predicación, pero siempre ha tenido estorbo para que la palabra se haga vida en su vida. Entonces es necesario enseñar. Que tu pueblo vea que tu palabra es práctica, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz. Que la ponga por obra y que sienta cómo el cambio en su vida se va a dar de una forma más poderosa de lo que jamás pensó. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Bendice por favor nuestra salida. Lleva a tus hijos, a tus hijas, a sus hogares, llévalos con bien. Y para ti, bendito y amado Dios, sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. De día y de noche, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu.
Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia. La plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ven en tu presencia. Cuando gritamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Padre, nos gozamos en tu presencia. Aleluya. Delicias a tu diestra.